Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogó este lunes 6 meses más la investigación que indaga en el rol que desempeñaron los servicios de inteligencia rusa durante los momentos álgidos del proceso catalán. El magistrado ve indicios de que el Kremlin trató de utilizar la crisis catalana para desestabilizar España y, por extensión, la Unión Europea. El auto detalla los contactos que el equipo de Carles Puigdemont mantuvo con agentes rusos en octubre de 2017. Uno de esos encuentros lo sostuvo el propio Puigdemont, en persona, cuando se reunió en su residencia oficial con Nikolai Sadovnikov, un emisario personal de Vladimir Putin. Según se desprende de la investigación, Sadovnikov se mostró dispuesto a ayudar a los independentistas de forma oficiosa y sin comprometer directamente al Kremlin. Le prometió incluso una división de unos 10.000 soldados y generosa ayuda económica para que declarase la independencia y convirtiese a Cataluña en una suerte de Suiza de las criptomonedas. De aquella división nunca más se supo, pero el juez dice disponer de pruebas que acreditan que Puigdemont recibió dinero proveniente de Rusia para seguir adelante con su órdago al Estado. El juez tiene en su poder correspondencia confidencial entre Víctor Terradellas, responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia, y uno de los principales asesores de Puigdemont, y Jordi Sardá, un empresario bien relacionado en Rusia que le servía de intérprete. Tras la caída de Terradellas, por un caso de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona, la conexión moscovita la mantuvo Josep Lluís Alay, un académico que en 2018 fue nombrado jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo. Tras la declaración unilateral de independencia y la fuga de Puigdemont a Bélgica, los contactos se mantuvieron durante 2 años más. La denominada trama rusa del proceso no es algo nuevo. Se viene hablando de ella desde hace tiempo, desde 2017, antes incluso del referéndum del 1 de octubre, cuando se detectó una inusitada actividad en la red que partía de terminales rusos y venezolanos. Una legión de bots inundó las redes sociales de propaganda a favor de la independencia de Cataluña, abundando en los tópicos negativos sobre España. A ello le siguió una formidable campaña en los medios de comunicación rusos controlados por el Kremlin, en la que se defendía la independencia de Cataluña, arguyendo que España era un estado opresor en el que el franquismo aún pervivía. Exactamente el mismo relato que difundía y sigue difundiendo la propaganda independentista. Todo indica que la intención del gobierno ruso, cuyas relaciones con la Unión Europea ya se habían degradado mucho tras la anexión de Crimea en 2014, era abrir un conflicto territorial en el sudoeste del continente apenas un año después del referéndum del Brexit. Su intención no era tanto apoyar a los independentistas catalanes como utilizarlos a modo de palanca para desestabilizar a uno de los principales países de Europa Occidental y con ello desencadenar una crisis en la Unión Europea. Para comprender mejor este asunto, que podría hacer descarrilar la polémica ley de amnistía que prepara el gobierno, nos acompaña hoy en la Contracrónica Nicolás de Pedro, que no es la primera vez que pasa por aquí. Nicolás de Pedro es uno de los mejores analistas de inteligencia y es colaborador también en numerosos medios de comunicación. Hace unos años se hablaba, esto los que puedan recordar que recuerden, en torno al año 2017-2018, de una trama rusa que rodeaba al proceso. Hubo algunos artículos de prensa en aquel entonces, especialmente a finales de 2017, principios de 2018. Luego a partir de ahí esto no se olvidó, pero se quedó en un segundo plano al lado de los otros muchos efectos que tuvo el proceso, el referéndum del 1 de octubre, etc. Y desde entonces lo único que habíamos asistido fue una serie de investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se practicaron algunas detenciones y de vez en cuando había un goteo, pero muy puntual y de tarde en tarde sobre esta historia.
que algo no se hable o que de algo no se hable no significa que ese algo no se esté investigando. Y es lo que hemos descubierto esta misma semana cuando un juez del juzgado número 1 de instrucción de Barcelona, un juez llamado Joaquín Aguirre, que gracias a esto pues ha pasado a todas las rotativas de los periódicos su nombre. Mucha gente de hecho estaba pensando que era García Castellón. No, en este caso no es García Castellón, es Joaquín Aguirre. Informó el lunes que iba a prorrogar 6 meses más la investigación, que investiga el papel que desempeñaron los servicios de inteligencia de Rusia durante los momentos álgidos del proceso, es decir, el año 2017, 2018 e incluso algo después. El tema, como no podía ser de otra manera, desde el lunes se ha apoderado de todas las portadas de los periódicos en España, no porque sea un tema importante, que por supuesto lo es, sino porque además llega en un momento en el que se está preparando y ultimando la amnistía precisamente para los líderes del proceso, entre otros Carles Puigdemont, un tema del que hemos hablado aquí en la Contracrónica varias veces desde el mes de octubre, noviembre, y que este mismo lunes lo comentábamos con Rubén Arranz. Bien, pues la historia tiene algo de dificultad de entender porque hay un montón de nombres, muchos de ellos son rusos, y al haber estado medio olvidado durante tanto tiempo, muchos hemos tenido que refrescar toda esta historia, toda la trama. Quien no se había olvidado de esto es nuestro invitado de hoy, es Nicolás de Pedro, a quien tengo al otro lado de la línea telefónica. Nicolás ya pasó por aquí hace un tiempo, no mucho, año y pico, para hablar del tema este de Ucrania. Nicolás es un experto en análisis de inteligencia, todo lo relacionado con Rusia es su genuina especialidad, y bueno, hace no mucho tiempo, antes de Navidades, estuvimos juntos en Madrid, hicimos un vídeo que subí a mi canal de YouTube y ya os dije que en cuanto tuviese la más mínima oportunidad le traía de vuelta. Bien, pues aquí le tenéis. Pues bien, ahora que tenemos aquí a Nicolás de Pedro, que es la persona, no diré que lo sabe todo, pero sí casi todo sobre esta historia, muchos vamos a salir de dudas, no solo los contraescuchas, sino yo también. Muy buenas, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Pues nada, encantado de estar de vuelta y en tu programa y muy honrado de estar aquí de nuevo. Bueno, Nicolás, tú cuando empezaste el lunes viste esto que salía en los periódicos, especialmente en el diario El Mundo, pero no solo, salió luego en toda la prensa nacional. ¿No te asaltó cierto sentimiento de ya os lo dije? Bueno, un poco sí. A ver, el juez Aguirre, que es el titular del juzgado de instrucción número 1, igual que el juez García Castellón, ahora tan presente, ¿no?, en nuestro debate público en la Audiencia Nacional, llevaban ya muchos meses con estas investigaciones, así que era cuestión, yo creo, de que en algún momento tenían que adquirir una cierta notoriedad pública porque, desde luego, lo que están investigando es de una extrema gravedad. Lo que ocurre es que, claro, ahora no solo es una cuestión de que se jueguen, bueno, que potencialmente, hipotéticamente, quienes estuvieron involucrados en estos hechos pudieran acabar recibiendo condenas relativamente severas, sino que eso inhabilita o puede imposibilitar, como comentas, ¿no?, la aprobación de esta ley de amnistía, y con la que, bueno, pues parece que la legislatura quedaría un poco en el aire, ¿no? Pero sí, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y bueno, si de aquí salen cosas buenas, pues bueno, bienvenida sea la espera, pero es verdad que el hecho de que no haya tenido esa trascendencia pública hasta ahora es un mal síntoma, porque en realidad lo que refleja es que nuestra cultura de seguridad nacional en España pues es muy pobre, muy endeble, ¿no? Hasta que esto no ha tenido una clara derivada política de la vida parlamentaria, pues no se le ha prestado prácticamente ninguna atención, y los hechos, bueno, pues que ahora iremos comentando, pues son de extrema gravedad. Bueno, el hecho de que una potencia extranjera se entrometa de esta manera en asuntos internos tan graves, además, como los del proceso, ya debería haber hecho saltar todas las alarmas y que anduviese la gente indignada. Y todo lo contrario, ha tenido que entrometerse la amnistía de por medio para que la gente se preocupe, los propios periódicos lo lleven en portada. Vamos a hacer algo de ficción, imaginemos que lo de la amnistía nunca se hubiera producido. ¿Crees que de haber Joaquín Aguirre hoy, 31 de enero, haber dicho que bien, que va a seguir con la investigación y que la trama rusa tiene acreditadas y tiene indicios serios de una serie de cosas, ¿crees que esto hubiera ido a la portada? ¿O simplemente hubiera pasado, como en otras ocasiones, por la sección de breves? Yo me inclino a pensar por lo segundo, ¿eh? Sí, yo también, porque además en los últimos años, ¿no?, desde el 17, lo que sí que ha habido, o desde el principios del 18, es un goteo, ¿no?, de noticias. Y esto ha generado también el efecto un poco de pérdida de interés, ¿no? Porque, bueno, parece que es siempre lo mismo, pero realmente se han ido descubriendo cosas nuevas. Y yo creo que todavía
queda mucho por destapar y muchas cosas por conocer. O sea, que cuando tú muy generosamente pues, decías como que yo lo sé casi todo, yo creo que sé un poco, porque realmente creo que nos queda mucho por saber de este asunto y por eso creo que es tan importante que las investigaciones puedan seguir adelante independientemente de las derivadas políticas que, bueno, pues esto, en mi opinión, debería, o sea, que quede al margen, vamos. O sea, independientemente de eso, de su relevancia con relación a eso, yo creo que es imprescindible que estas investigaciones sigan su curso porque es de interés público y yo creo que de extraordinaria relevancia en términos de seguridad nacional y no solo para España, sino para el conjunto de países de la OTAN y de la Unión Europea, que pueden sufrir una operación de este tipo que fue muy ambiciosa en cuanto a que evidentemente había una serie de actores nacionales, bueno, que no quieren ser nacionales obviamente, los líderes del movimiento independentista dispuestos a coaligarse con la inteligencia rusa y con el Kremlin para poner en jaque el orden constitucional español y la integridad territorial de España. O sea que un asunto grave, pero que, como dices, probablemente si no estuviéramos en este contexto parlamentario tan concreto, estaría un poco en la sección de breves y, bueno, si la aritmética parlamentaria no fuera la que es actualmente, probablemente seguiríamos en el mundo anterior al 23 de julio. Es decir, que habría un consenso mucho más amplio o desde luego el partido que está actualmente en el gobierno también participaría de esta visión de denunciar la gravedad de estos contactos con el Kremlin. Nicolás es modesto, como habéis comprobado, y está bien que así sea, pero sabe muchísimo de este tema. Llevaba este martes un artículo en El Mundo que se mantuvo todo el día en portada, y es dificilísimo mantenerse todo el día en portada, arriba del todo, en un diario como El Mundo, titulado ¿Por qué Rusia eligió Cataluña? Lo tenéis, eso sí, está en la edición de pago, la edición premium, así que si sois lectores del Mundo suscritos, lo podréis leer. De cualquier manera, yo lo leí, nada más levantarme, además, mientras me tomaba el café, con muchísimo gusto, y la verdad es que es de estas veces que dices, me alegra conocer a una persona tan bien informada y de tanto nivel como Nicolás. Bien, aquí en tu artículo, que sirve de guía, una guía, la verdad, muy precisa, porque tienes otra cosa que hace de tus escritos algo especial, y es que escribe muy bien, Nicolás. No os quepa la menor duda, podéis buscarlo en otros medios, como The Objective, en español, como se escribe muy bien, de manera muy clara, y no abusa del lector. Es decir, lo que tiene que decir lo dice. Se nota, y no es por nada, que tiene formación de historiador. A los que estudiamos historia en la facultad, como el caso de Nicolás o yo mismo, siempre nos decían, no vais a ningún sitio, eso no sirve para nada. Bueno, sirve para contar cosas, al menos, y ponerlas en perspectiva. Ya es algo, ¿no? Bien, él es, además, como yo, él se especializó en historia contemporánea. Bien, aquí tenemos dos. En el caso de la trama rusa, si queremos llamarla así, aunque suena un poco estadounidense eso de trama rusa, pero bueno, la trama rusa de Puigdemont, dejémoslo así. En el caso de la trama rusa tenemos dos vías. Por un lado, la que vio todo el mundo. Lo único que hay que retrotraerse a finales de 2017, que fue esa invasión repentina en el último trimestre del año de bots en las redes sociales. Cualquiera que tenga una cuenta en Twitter o en Facebook o en cualquier otra red social, de pronto vio que había un montón de cuentas defendiendo la independencia de Cataluña, pero de fuera de España, lo cual llamaba mucho la atención. Y luego, por otro lado, la trama, digamos, más política, es decir, esa que es la más grave, esas reuniones que tuvo hasta el propio Puigdemont con gente que había venido desde Rusia. Ahí aparecen ciertos nombres, de algunos difíciles de pronunciar, como Nikolai Sadovnikov, y este es el más fácil, los hay más complicados, que ahí es donde estaría el delito, porque el otro, evidentemente, no se está juzgando. Sabemos bien cómo funcionan estas granjas de bots. Exacto. Y el efecto que hacen y lo que consiguieron en lugares como el Reino Unido, coincidiendo con el Brexit, o como Estados Unidos con las elecciones del año 2016. Lo que está investigando Joaquín Aguirre es esta segunda parte, la parte política. Y la verdad, cuando uno lee todo lo que se ha publicado, especialmente las historias que ha publicado el diario El Mundo, que las lleva Esteban Urreiztieta, que es de periodistas de investigación, de lo mejor que encontraremos en España, y cuando Urreiztieta le hinca el diente a algo, es que hay mucha carne debajo. Bien, se te va helando la sangre. Dices, pero bueno, esto estaba avanzadísimo. El tal Sadovnikov se llegó a entrevistar en persona en la Casa dels Canonges, la residencia oficial del presidente de Cataluña,
y le llegó a ofrecer dinero e incluso una división, entiendo que de infantería, es decir, unos 10.000 hombres que los iba a colocar en Cataluña. Pues no lo sé bien para qué, pero eso podría haber hecho estallar una guerra civil en España, si el ejército español hubiera respondido. Es decir, el alcance de lo que se habló en esa reunión y de la oferta en sí mismo de Sadovnikov es para que se te congele, tal cual la sangre en las venas, ¿no te parece a ti? No, completamente. Ese es, digamos, el punto probablemente más, bueno, no sé si el más, pero desde luego de los más graves. Y es muy importante desde varios puntos de vista, ¿no? El primero, y que normalmente no se ha tenido en cuenta o poco, o se ha tenido un poco en cuenta, es el hecho de que si Puigdemont tenía dudas esa tarde, tenía un representante del propio Putin diciéndole que ellos le iban a respaldar. Y eso es muy importante porque significa que Rusia está influyendo en el desarrollo de los acontecimientos quizás de forma decisiva, porque le está diciendo que tírate a la piscina que nosotros ponemos el agua, ¿no? O sea, que eso es un elemento muy importante. Ahí, como todos sabemos, Puigdemont tuvo muchas dudas, luego hizo esta declaración de, no recuerdo, eran 8 o 9 segundos, luego engañó a parte de su gobierno, salió huyendo, sabemos que los acontecimientos se desarrollaron de una forma bastante inesperada y que tenía que ver con los temores de Puigdemont. Y es muy relevante también que, consumado este fracaso, Puigdemont decidió tratar de nuevo de reactivar la vía con los rusos, un poco, interpreto yo, arrepintiéndose de no haber apostado claramente por ellos, y entonces es cuando le encargó al que es su verdadera mano derecha todavía hoy, el señor Alay, que fuera él el que se encargara de esto, y en buena medida eso conduce al tsunami democrático. O sea que el asunto es bastante preocupante. Además, todo eso combinado con muchas otras iniciativas y muchos otros actores desplegándose por Cataluña en diferentes iniciativas, ¿no? Incluida una unidad del GRU, la 29155, que se ha hecho muy famosa estos últimos años, muy notoria en Europa, porque ahí va a cabo todo tipo de acciones clandestinas y de acciones agresivas, ¿no? Voladura de depósitos de armas, intentos de asesinatos, son los que envenenaron al exespía ruso Skripal, etcétera, ¿no? Los que trataron de impulsar el golpe de Estado en Montenegro en octubre del 16, que en parte en su planeamiento y tiene elementos que recuerdan a lo que luego fue el tsunami. O sea, que ahí vemos hay un patrón muy claro de lo que son las intervenciones rusas, ¿no? En un primer momento, como tú comentabas, hubo un poco la percepción de que esto era únicamente ruido en redes sociales y en medios, ¿no? Los medios rusos también fueron unas coberturas extraordinariamente hostiles hacia la integridad territorial de España, pero había un poco la percepción de, bueno, únicamente están explotando este ruido, tratando de amplificarlo y ya está, ¿no? Hay jaleo, bueno, pues se suman al jaleo. Lo que sabemos ahora, porque esto sí que son indicios o ya no son hipótesis, son cuestiones claramente muy, muy respaldadas y muy por evidencias incontestables, es que estas líneas de acción, estas líneas de conexión entre el independentismo catalán y el Estado ruso habían empezado mucho antes y por diferentes vías. Y eso es el patrón típico de las operaciones del Kremlin, desde luego la última década, realmente mucho más, pero desde luego la última década en la que el Kremlin hace mucho una subcontratación, hablando en términos un poco empresariales, hace mucho subcontratación de tareas y a veces emplea a personas que son, digamos, en nómina, agentes oficiales de inteligencia, tanto el FSB como el GRU, como de otros cuerpos, como a veces utiliza a personas que tienen una relación ambigua con el Estado, aunque hay pocas dudas de que operan dentro de lo que es o sea, son un elemento más dentro de la plataforma de proyección del Kremlin hacia el exterior. O sea, que todo eso lo vimos en Cataluña y, bueno, pues fue extraordinariamente grave. O sea, yo no sé si todo el mundo a veces no recuerda que la tensión máxima que había aquellos días en Barcelona, en el conjunto de España, pero en Barcelona yo diría que en particular la tensión se cortaba en el aire y yo creo que estuvimos mucho más cerca del abismo de lo que se ha creído, ¿no? Entre los días, entre los días, por ejemplo, 29 de septiembre y 9 de octubre, como bien has dejado por escrito, había un tipo un tanto sospechoso en Barcelona, de cuerpo presente estoy hablando, un tipo que había entrado en España con un pasaporte a nombre de Sergei Fedotov, pero que no se llama así. Su nombre verdadero es Denis Sergeyev y es teniente general del ejército ruso. Bien, este tipo es el que pertenece a esta unidad de la inteligencia rusa, la 29155, que es esta unidad especializada en sabotaje y que ha estado detrás
en fin, de una serie de operaciones de desestabilización, algunas serias, tú citas algunas, como por ejemplo la voladura de un depósito de armas en Chequia, esto en el año 2014, es decir, hay que irse muchísimo más atrás, ¿no? Intervino en Bulgaria en febrero de ese año y de marzo de 2015, atentó contra Sergei Skripal en marzo de 2018, es decir, pocos meses después, el golpe de Estado de Montenegro en octubre de 2016. Bien, lo que tenemos aquí es que se lo estaban tomando muy en serio en el Kremlin. Repito las fechas, 29 de septiembre, 9 de octubre, el momento álgido, de máxima agitación. Exacto. Y estaba aquí y además que llega a Barcelona... Sí, estaba presente un teniente general del ejército ruso paseándose por Barcelona. Que además había llegado de la mano de Víctor Terradellas, que en ese momento era el encargado de las relaciones exteriores de Convergencia y un hombre muy, muy próximo a Puigdemont, que vienen juntos desde Moscú, que toma la decisión de venir a Moscú en el momento en el que Terradellas está en Moscú. Tiene una reunión y decide presentarse en Barcelona. Pero es que, bueno, en mi artículo, obviamente, que tiene, si no recuerdo mal, 1.200 palabras, obviamente es que no está todo. He puesto un poco el relato de los hechos, bueno, los que son más relevantes y los que los que de momento sabemos que son más relevantes y los que desde luego no admiten o son difícilmente amnistiables, ¿no? Desde un punto de vista también de legitimidad y de seriedad institucional. Pero es que ha habido muchos más, o sea, porque en la unidad de este señor, de Denis Sergeyev, muchos de los miembros de su unidad han estado entrando y saliendo de Barcelona, como mínimo está documentado desde el 2016 hasta finales del 2019, de forma muy reiterada y muy frecuente en grupos, y viniendo desde Francia en coche, aterrizando en Suiza y desde ahí desplazándose a Barcelona en coche, con el objetivo evidente de, digamos, camuflar y de dificultar su detección y seguimiento. Y como digo, estos son solo algunas de las piezas del rompecabezas o la punta del iceberg. Queda de verdad, yo creo que bastante por sacar a la luz en los dos juzgados, tanto la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción de Barcelona. Hasta donde yo sé, hay un volumen absolutamente ingente de documentación, de material informático interceptado por la Guardia Civil, el CNI, la Policía Nacional, o sea que hay mucho aún que seguir escarbando y que desde luego encaja con la lógica de lo que es la actuación del Kremlin en la última década. O sea, lo sucedido en España es muy grave, pero refleja un patrón que hemos visto en otros sitios y encaja dentro de una lógica que es la de Rusia confrontándose a Occidente con el ánimo de debilitar al máximo a Occidente, porque Rusia entiende desde hace como mínimo la primavera del 2012 que vive en modo de guerra o preguerra con Occidente, desde luego de máxima rivalidad y confrontación, y que debe tratar de aprovechar todas las vías para debilitar a los países occidentales. Y aprovechar una crisis como la que vivimos en Cataluña, pues evidentemente era una oportunidad pues muy atractiva para el Kremlin. Para ello será dejárselo en bandeja. Si nos volvemos al año de autos, el año 2017, especialmente a esos últimos meses, nos encontramos también con que a finales de octubre, es decir, unos 26 días exactamente, porque fue el día 26 de octubre, se plantó en Barcelona otro tipo, aunque esta vez sin necesidad de pasaporte falso. Esta vez iba con su pasaporte normal, con su pasaporte de curso legal, vamos. Esta vez el hombre se llamaba, no sé si seguirá vivo, entiendo que sí, Dmitry Medvedev, sí, como en calidad de ministro de Asuntos Exteriores, esto hay que entrecomillarlo a la fuerza, porque no es un estado reconocido por la comunidad internacional, de Osetia del Sur. Osetia del Sur es esta república títere creada por Rusia tras la guerra con Georgia en el año 2008. Es decir, no hay que irse tampoco muy lejos en el tiempo. Pues se presenta Dmitry Medvedev y para reconocer a esa república catalana. Y esto poco antes de que 3 días antes de que se marchase Puigdemont, de que se metiese en el maletero y se fuese para Bélgica. Porque esta historia del proceso, este mes de octubre maldito, empezó a la rusa pero terminó a la española. Empezó con unos tipos prometiendo 10.000 soldados de infantería y terminó con un tipo metiéndose en un maletero de un coche y saliendo por la frontera. Sí, pero que todo esto, exactamente la visita de Medvedev,
contribuye a este clima y contribuye a disipar las dudas que podía tener Puigdemont. Es decir, Puigdemont se está reuniendo con un enviado de Putin en privado, en secreto, aunque es una reunión que está siendo controlada y monitorizada, pero se reúne en principio en secreto con el enviado de Putin, y al mismo tiempo aparece una persona con la que el Kremlin siempre puede pretender, porque juega esta idea de la denegación plausible, que es un Estado independiente. De acuerdo con Rusia, ha reconocido la independencia de Osetia del Sur, pero evidentemente Osetia del Sur, como tú comentas, pues un Estado títere, es una ficción más en manos del Kremlin. Y se presenta en Barcelona para públicamente poder también agitar y que la gente empiece a pensar que es que ya hay países que nos van a empezar a reconocer. Ese es el papel que juega este individuo, que luego finalmente no abrió la embajada, pero esos días estaba en su mensajera que iban a abrir una embajada física y que iban a reconocer inmediatamente la independencia de Cataluña en cuanto se produjera. Con respecto a la cuestión que antes comentabas de los 10.000 soldados, que también es una cosa que evidentemente antes generaba, porque acá ha habido fases, ¿no? Primero la Generalitat y el independentismo lo negaba todo, luego era todo risas, ¿no? El jiji jaja en redes sociales y medios. Y luego pasaron a decir que todo era mentira, luego, bueno, todo era verdad, pero no exactamente, y luego ya, bueno, sí ha sido así, pero no aceptamos la oferta, ¿no? Y eso tiene que ver con la cuestión de la financiación y de la ayuda militar, ¿no? Hay un elemento clave que luego lo vimos 2 años después con el tsunami, era el control del aeropuerto, para permitir la entrada de personal, que no tiene por qué ser necesariamente personal uniformado, puede ser perfectamente fuerzas de Wagner, puede haber muchos elementos, no tiene por qué ser necesariamente 10.000, es decir, que puede haber diferentes opciones. Lo que significa es que Rusia estaba ofreciéndole al independentismo la expectativa de todas las opciones están abiertas y nosotros vamos a ir hasta el final, y luego además, bueno, es que estos personajes y otros también involucrados tenían experiencia en Siria, Libia y algún otro contexto de guerra, lo cual también en algunas fuentes del independentismo generó miedo en algunos interlocutores del independentismo, porque se reunían con gente que, claro, si tú no es lo mismo que te venga un asesor, ¿no?, que haya participado, bueno, en campañas electorales en Estados Unidos a contarte trucos de pues un poco de mercadotecnia electoral, etcétera, a que vengan tipos que, digamos, su experiencia está construida en Venezuela, Siria y Libia, ¿no? Evidentemente ya estamos hablando de otros perfiles y las propuestas que te van a hacer son otras. Pero claro, la idea esa de transmitirles la impresión de vamos a estar con vosotros hasta el final. Eso significa que el Kremlin se dejaba todas las puertas abiertas. Es decir, si Puigdemont, en lugar de salir huyendo un poco, pues de forma, o sea, como comentas tú, ¿no?, un poco cutre o caricaturesca, ¿no?, pues se hubiera quedado allí queriendo hacer el papel del héroe que resiste en el fuerte, ¿no?, de la Generalitat, rodeado por 50 o 100 Mossos de Escuadra favorables a la independencia. El cuerpo de los Mossos de Escuadra es un cuerpo que está claramente dividido, en el que hay algunos independentistas muy radicales, también hay muchos miembros del cuerpo que todo lo contrario, que son muy leales con la integridad territorial de España, pero supongamos que se hubiera hecho fuerte Puigdemont en la Generalitat con 50 o 100 de los entusiastas de la independencia, y eso combinado con la presencia por las calles de Barcelona de estos operativos del GRU y un montón de cientos, varios miles de personas rodeando los edificios. Eso hubiera sido un escenario de imposible o de muy difícil o quizás imposible gestión para el gobierno de aquella época, liderado por Mariano Rajoy, pero hubiera sido lo mismo por cualquier otro, porque cómo te enfrentas a una situación de ese tipo sin que se provoque, sin que haya verdaderamente sangre, que era un poco lo que pedía parte del independentismo radical. Ellos ya contaban con que siempre se hablaba, ¿no?, como mínimo hará falta un muerto, y decían, ¿y por qué no 100? ¿no? Ellos ponían siempre, muchas veces, ¿no?, han sacado el caso de Eslovenia, diciendo, bueno, puede ser una cosa express, pocos muertos y un poco de la idea de bien merecidos están, ¿no? La independencia bien merece esos 100 muertos. Bueno, pues ese factor acelerador, si tú tienes una unidad como la que estamos hablando, ¿no?, la 29-155, dedicada a este tipo de cosas, bueno, pues tampoco es muy descabellado pensar que ellos pueden ser un factor acelerador de esa violencia, porque en ese contexto podrían haber pasado muchas cosas y eso hubiera sido una chispa que no sabemos qué hubiera podido provocar. Por suerte no acabó pasando nada de esto, ¿no?, en términos de violencia así tan grave en el 17. Luego sí vimos un intento mucho más violento en el 19, pero que fue en última instancia contenido por la policía, ¿no?, fundamentalmente por las unidades de intervención de la Policía Nacional,
pero estuvimos ahí en escenarios muy, muy inquietantes. Quizá hicieron una mala lectura de lo que sucedió en Eslovenia en el año 1991. La guerra de Eslovenia duró muy poco, costó 100 y pico muertos y se hablaba en aquel entonces abiertamente, y lo hacían incluso en redes sociales, lo llamaban vía eslovena, como si fuese siquiera discutible el hecho mismo de emprender una guerra, por breve y poco sangrienta que sea. Estaban tan desmadrados que todo les parecía posible. Bien, imaginemos por un momento que realmente se ponen ante eso. Quizá es que la lectura que habían hecho de cómo empezó la guerra de los Balcanes, que luego fue larguísima, fue equivocada. Quizá confundieron la Serbia de 1991 con la España de 2017, a Slobodan Milosevic con Mariano Rajoy, no lo sé, y a ellos mismos con esos líderes independentistas croatas y eslovenos del año 91. Y a partir de ahí ya, claro, sí, todo salió mal. Sí, a ver, por suerte el independentismo ha hecho muchas malas lecturas, o sea, han puesto mucho empeño, muchos recursos y muchos instrumentos para fomentar su causa, tanto en Cataluña como el conocimiento, el apoyo hacia su causa fuera de España, pero también han cometido muchos errores de bulto importantes que tienen que ver con esos sesgos y un poco esa visión que tienen, ¿no? Porque claro, ese discurso que han mantenido entonces y que mantienen ahora de ser una especie de minoría nacional reprimida frente a un Estado autoritario y que sufren todo tipo de vulneraciones de derechos humanos, eso no cala fuera de España, ¿no? Eso, más allá del pequeño círculo más fanático, si queremos, en Cataluña, eso fuera pues tiene poco eco, porque es difícil de vender, porque hay una desconexión completa con la realidad, ¿no? Obviamente. Entonces, cualquiera que vea indicadores o conozca mínimamente la realidad de España, pues sabe que eso no es así. Pero eso es bueno, digamos, en la medida que les lleva a cometer muchos errores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y que tiene que ver con el hecho de que fueran un poco al principio, en el 17, no quisieran embarcarse de forma tan entusiasta con los rusos. Una de las razones era que ahí uno que ponía un poco el freno de mano en esto era Esquerra Republicana, que recordamos que era un gobierno regional con dos partidos, ¿no? Esquerra y creo que se llamaban Junts por aquel entonces, que son dos partidos que a día de hoy siguen, ¿no?, a una lucha encarnizada, se detestan, ¿no?, y están todo el día dándose cuchilladas, ¿no? Y en ese momento Esquerra estaba, y Oriol Junqueras en particular, muy convencidos de que los principales estados de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, iban a reconocer en las primeras 24 horas la independencia de Cataluña. Y pensaban que en ese caso iba a ser contraproducente que el reconocimiento por parte de Rusia fuera previo o fuera evidente que Rusia estaba apoyándoles, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente Alemania iba a ver eso con suspicacias, como estamos viendo también estos días. Por cierto, que los medios y también la inteligencia alemana ha estado muy activa en seguir las conexiones del independentismo catalán con agentes o con actores políticos alemanes que tienen claros vínculos también con el Kremlin, ¿no? O sea, que esas malas lecturas que hicieron, bienvenidas sean en la medida que, pues que les llevaron a cometer errores. Aunque también es verdad que toda esa visión distorsionada es también la que les lleva a alimentar todo su discurso de agravio y a estar permanentemente con este tema que consume consume buena parte de las energías de España, ¿no? Que llevamos en una especie de proceso constituyente pues prácticamente 15 años. Y bueno, esto se refleja obviamente pues en que no crece la productividad, ¿no? En un montón de cosas que hace que sea un verdadero lastre para España. En cierta medida, los independentistas catalanes, no sé a ti si te parece, bueno, tú has vivido en Barcelona y además el suficiente tiempo como para conocer aquello de cerca, han terminado por tragarse y creerse sus propias patrañas, es decir, comprar su propia propaganda. La propaganda es algo que se fabrica para que lo crean otros, pero no para creerlo tú. Y a veces, por la manera en la que actúan, no solo en esto, sino en otras muchas cosas, parece ser que están tomándose su propia comida en mal estado, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y que lo hagan una y otra vez, continuamente, sin darse cuenta de que lo que están difundiendo es esencialmente propaganda. Y esa propaganda puede valer para conseguir votos, para agitar la calle, pero no para
tomar ciertas decisiones, como por ejemplo las que se tomaron en el año 2017 o luego posteriormente, porque si damos un salto a los años ya 2018-2019, a finales de 2019, en octubre de 2019, coincidiendo con la sentencia del procés, se volvió a liar en Barcelona, bien gorda, por cierto. Tenemos lo de la batalla de Urquinaona, la toma del aeropuerto del Prat, el corte de la A2, cuando los CDR se echaron a las vías del AVE en la estación de Sants, en fin, esos días tan convulsos en Barcelona de mediados de octubre del año 2019, poco antes de que llegase la pandemia. Luego el tema se olvidó casi en el acto. Bien, en aquel momento los contactos con estos agentes del Kremlin se habían mantenido, aunque ya con nuevos nombres. Es cuando entra en toda esta historia Josep Lluís Alay, que es un especialista en el Tíbet. Estuve investigando un poco sobre él. Sí. Y este hombre viene de la academia, profesor de la Universidad de Barcelona, especializado en el Tíbet y convertido en un independentista radical y en el jefe de gabinete y sigue siéndolo, según tengo entendido, de Carles Puigdemont. Exacto. Sí, exacto. Es un académico muy conocido, bastante conocido en Barcelona, que también es un ecosistema pequeño, el ecosistema del mundillo académico y político, y como dices, especializado en el Tíbet y en otras minorías étnicas, y él se jacta de hablar muchos idiomas, ¿no? Y bueno, y él entonces pues bueno, tiene esta idea, ¿no? de hacer esta analogía entre los tibetanos. Me parece que otro que también ha trabajado con cierta frecuencia es el tema de los kurdos, ¿no? Entonces están los tibetanos, los kurdos y los catalanes, ¿no? Como una serie de minorías que, bueno, pues que son reprimidas por estados centralistas de larga tradición centralista autoritaria, ¿no? Que sería China, Turquía, España, etcétera. Y que es una persona extraordinariamente próxima a Puigdemont y con el que, bueno, lleva siendo su jefe de gabinete y durante muchos años sigue siendo en la actualidad. Y bueno, y es conocido, bueno, por ser, digamos, línea dura, ¿no? Lo que en Cataluña se llama un poco los talibán, o en algunos casos también los hiperventilados, pero entraría más en la categoría de talibán, ¿no? Digamos, lo que se conoce localmente como talibán, no lo digo tampoco con ánimo de resultar, en fin, digamos, gratuitamente ofensivo, pero es que talibán en árabe, Nicolás, significa estudiante, no lo olvides. Sí, significa estudiante. Podríamos decir que es un talibán porque es un estudiante, es académico. Sí, no, completamente, pero es que se utiliza eso en el argot, digamos, en Cataluña se hace eso, ¿no? Se hablaba mucho de los hiperventilados para los que no eran, digamos, cuando alguien era incapaz de ceder ni un milímetro, ¿no? Porque, claro, si tú lo vives como que Puigdemont es Braveheart, ¿no? O estos delirios que ha habido, ¿no? Cuando Artur Mas se quería comparar con Nelson Mandela, ¿no? Porque el Tribunal de Cuentas le pedía, pues, en fin, explicaciones por corruptelas y malversación de caudales públicos y decía que él era como Nelson Mandela, y Puigdemont se vivía un poco a sí mismo como Braveheart, ¿no? Entonces, claro, si lo vivías en esos términos, pues había quienes no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro, ¿no? Alay ha puesto muchos tweets, ¿no? Interpretando, pues esto, pues por ejemplo, cuando pasa a lo mejor pues un Eurofighter del ejército español y va ahí a 10.000 pies y sacan las teorías de que eso es para intimidar al pueblo de Cataluña, ¿no? Y cosas así que son, bueno, pues un delirio un poco grotesco, pero que ellos genuinamente viven en ese marco mental, ¿no? Y claro, bueno, esta es la persona que tomó el relevo donde lo dejó un poco Tarradellas, ¿no? Él ya tenía conexiones con algunos de estos personajes, pero ahí toma el relevo y es cuando Puigdemont, bueno, pues le encarga que vaya a Moscú y que esta vez sí, digamos, van a ir hasta el final, porque evidentemente los rusos claramente en octubre del 17 se decepcionaron con Puigdemont. Aquí fue muy interesante la cobertura de los medios rusos destinados a la audiencia doméstica rusa. Porque ahí el Kremlin va preparando también el contexto para cómo lo tiene que percibir su opinión pública. En septiembre-octubre del 17, la cobertura sobre España, que era también un elemento, ¿no? Igual que lo que antes comentabas de repente la invasión en redes sociales, ¿no? De repente hay millones de cuentas que de la nada están totalmente a muerte con el separatismo en Cataluña. Pues lo mismo pasaba con los medios de comunicación, las televisiones rusas, ¿no? Que ahora se han hecho muy populares, ¿no? Con estos cortes cuando se habla un poco en broma, ¿no? Del chiringuito con armas nucleares, ¿no? En las tertulias
políticas en Rusia. Y estos medios estaban con unas coberturas extraordinariamente negativas y hostiles hacia España y, sobre todo, anticipando un inevitable desenlace violento de la crisis en Cataluña. Y estaban preparando mucho el terreno y estaban verdaderamente un poco como a la expectativa de, bueno, pues ya veréis el lío que va a haber en Cataluña. Y claro, cuando se produjo la huida de Puigdemont, que yo creo que es un escenario, francamente, una hipótesis que nadie realmente había barajado, ¿no? Y que iba a meterse en un maletero y iba a huir de España. Y esto generó que, junto con la aplicación del 155, yo recuerdo cuando se anunció el 155, fue una sensación como de boom, descompresión, de repente la presión se disipó y la cosa se calmó extraordinariamente. Y esto se reflejó en los medios rusos con decepción. Y entonces hubo unos días que estaban hablando de Puigdemont como un cobarde, como no sé qué, o sea, le estaban poniendo francamente mal porque estaban decepcionados. Señal de que, claro, tú estás anunciando que viene la que se va a montar y luego no se monta. Y entonces ahí luego Puigdemont intenta recuperar el tino, ¿no? Y la relación con los rusos para que vea que va en serio. Y ahí es cuando, por ejemplo, empieza a dar entrevistas a medios rusos, como una que dio muy, muy comentada, al Komsomolskaya Pravda, que es, bueno, pues un periódico controlado por el Kremlin, ¿no? Y ahí pues Puigdemont asumía todas las narrativas del Kremlin, hablaba de que reconocerían Crimea, de que estaban muy mal las sanciones europeas, y ahí es cuando Puigdemont se pone ahí claramente dispuesto a estar totalmente en la agenda de los rusos, ¿no? Y cuando le llegan mensajes por parte de que canalizan a través de Galay, de, bueno, pues no hay que comentar nada de Ucrania, no hay que comentar, si recordamos la crisis en Belarus, ¿no? En el verano del 2020, todo esto con la idea de no molestemos a los rusos, que ahora son nuestros nuevos, o ahora sí, tenemos que retomar la relación con ellos porque son los únicos que nos van a ayudar, ¿no? Porque ahí ya, claro, evidentemente llegan al convencimiento de que eso que habían pensado, que Alemania, o no digamos el Reino Unido o Estados Unidos les iba a apoyar, pues se llevan un desengaño muy fuerte. Pero este marco que comentabas tú antes, ¿no? De consumir su propia propaganda, pues es que se intoxican con ella. A mí, cuando vivía en Barcelona y participaba en otra, en un think tank en Barcelona, y participaba en muchas reuniones, ¿no? A veces pues con políticos o con personas académicos, sobre todo, muchas veces, bueno, políticos o funcionarios catalanes, o que estaban muchos de ellos destinados en las instituciones europeas en Bruselas. A mí me llamaba siempre la atención cómo en cuanto hablaban del tema catalán y su relación, digamos, y su impacto internacional, claramente desconectaban su parte racional y hablaban únicamente con el elemento emocional, ¿no? Se dejaban llevar y hacían unos cálculos y unos análisis, en mi opinión, completamente erróneos y que después el tiempo demostró que estaban completamente equivocados, ¿no? Pero estaban muy convencidos de esto, que, bueno, que iba a venir el apoyo sin duda de Berlín, de Londres y de Washington, y en ninguno de estos sitios vino ningún apoyo, ¿no? Vinieron apoyos, bueno, pues muy periféricos, ¿no? Evidentemente, tanto Alemania como el Reino Unido como Estados Unidos son democracias y siempre puede haber un miembro del Parlamento, o siempre puede haber un senador, o siempre puede haber un periodista o un comentarista que muestre simpatía por algo. Pero eso no significa que esa sea la posición oficial ni tampoco la posición mayoritaria, ¿no? Y ellos se fueron alimentando con esto, intoxicándose. Y luego se dieron cuenta de que esto no, y se llevaron un gran chasco, y entonces empezaron una narrativa también muy contraria a las instituciones europeas, ¿no? Empezaron entonces con este discurso que ya lo habían tenido antes, pero digamos ya de forma mucho más activa de es que la Unión Europea al final es una unión de estados y los estados se protegen mutuamente y no sé qué, ya desconfiando, ¿no? Y entonces todo era Rusia, ¿no? Y claramente muchas voces del activismo del independentismo empezaba a hablar de Rusia de otra manera, ¿no? Pues tenemos que hablar con todo el mundo, tenemos que aprender de ellos, todo el mundo habla con todo el mundo, hay que ser realista, ¿no? Pues bien que Lenin aceptó el tren que le pusieron los alemanes para poder ir a hacer la revolución soviética, ¿no? Pues era un poco el enfoque, y los rusos siguieron alimentando esto y viendo las opciones. Y yo creo que sería muy interesante conocer mucho más sobre Tsunami, porque todavía quedan ahí muchos puntos oscuros del planeamiento, de la ejecución exacta o de conocer el funcionamiento exacto, o mucho mejor, de cómo se creó la app, ¿no? Que era una app que, si recordamos, y sé que tienes mucha audiencia en Hispanoamérica, era una app
imposible de desencriptar y que la Guardia Civil y el resto de cuerpos de seguridad del Estado pasaron verdaderas dificultades para poder infiltrar, penetrar y monitorizar lo que estaba pasando con Tsunami, y que, bueno, que estuvieron a punto de tomar el aeropuerto del Prat de Barcelona, que no es ninguna broma, ¿no? Bueno, bloquearon el acceso a la torre. Es decir, lo volvieron Exacto, loco durante sí. un día entero. A mí el tema este que comentabas, el tema este que comentabas de cuando tuvo este desencanto repentino el Kremlin con Cataluña a raíz de la fuga de Puigdemont a Bélgica, que de pronto vieron que no era un valiente como ellos habían pensado. No sé, quizá le confundieron Barcelona con Grozny en Chechenia, confundieron la propia Cataluña con Chechenia y confundieron a Puigdemont con Soyar Dudayev, el hombre este que en los años 90 se plantó contra Rusia, contra la Rusia de Boris Yeltsin. Es decir, gente dispuesta, no lo sé, quizá lo analizaron, lo mismo que los independentistas catalanes tienen su propio manual de jugadas, siempre equivocado. En el caso de los rusos también juegan con unas categorías que nos son un poco extrañas a los españoles. Este es un país eminentemente pacífico. La cosa no pasa de una manifestación. Para que ya sabemos que en Rusia, efectivamente, en el momento en el que se ha armado desde el año 90 cualquier historia, por pequeña que sea, siempre hay muertos. Y siempre hay unos problemas tremendos. Hablemos del Cáucaso, del centro de Asia, de donde sea, de la propia Rusia. Pero no es el caso de España. Quizá no hubieran hecho mal investigando un poco el país en el que querían intervenir, el que querían desestabilizar. No les hubiera venido mal del todo. Quizá debieron haberte preguntado a ti, Nicolás. No, yo creo que vieron mucha debilidad, ¿no?, en la parte española. También, bueno, no solo en España, en el conjunto de Europa, desde luego de la Europa occidental, es decir, de Berlín hacia el este, ¿no?, hacia el sur de Europa. Hay una conciencia de seguridad nacional y de contrainteligencia, bueno, no todo lo robusta que debiera, ¿no?, o que está muy enfocada a veces solo en algún tipo de amenaza, ¿no? En el caso de España es muy evidente que hay una gran atención prestada, y por buenas razones, a todo lo que tiene que ver con terrorismo islamista. Pero claro, hay más amenazas, ¿no?, y hay otras. Entonces, a veces quizás el foco habría que abrirlo un poco o reforzar también los mecanismos para ser capaces de hacer frente a otro tipo de amenazas, ¿no? Yo creo que los rusos siguen operando en buena medida con excesiva facilidad, y esto les permite también les lleva a errar en sus cálculos a veces, porque lo ven todo tan fácil. Pero como digo, estos interlocutores que ellos enviaban eran gente, en algunos casos, bueno, el propio Sergeyev, con experiencia de combate como mínimo en Transnistria y probablemente en más guerras. Otro enviado, bueno, Sadovnikov, también había sido emisario de Putin en Siria y Libia. O sea, también estuvo por allí pululando un tipo que había estado en Venezuela y en otros sitios organizando manifestaciones mucho más violentas, ¿no? Pues claro, ellos estaban contando con que eso iba a ser un poco el escenario. Y bueno, y como tú dices, España, bueno, pues por suerte, afortunadamente, es un país mucho menos violento. Desde luego mucho menos violento que Rusia, y en general es un país bastante pacífico, ¿no? O sea, no es un país particularmente violento donde las discusiones o cualquier asunto, cualquier tensión derive fácilmente en violencia física, ¿no? Y bueno, sí, se equivocaron, pero ojo, ellos seguían alimentando y han seguido después alimentando también otros extremos políticos en España y a todos los actores, porque Rusia, digamos, su acceso en España se ha visto limitado a raíz de la invasión o la invasión a gran escala de Ucrania a partir de febrero del 22. Pero hasta entonces ellos seguían teniendo mucho acceso también a lo que llamaríamos el mainstream español, es decir, a los dos principales partidos, pero también a las grandes empresas, a todo el mundo, en ambientes culturales, en todas partes, seguían teniendo mucha entrada. Y al mismo tiempo se cultivaban entonces, ya desde mucho antes y desde luego durante todo el periodo álgido del procés, también las opciones, digamos, más de españolas, más exaltadas frente al independentismo. ¿Por qué? Porque ellos apuestan a un 1x2 en la quiniela. Es decir, yo apuesto a los 3 resultados y eso yo lo voy a gestionar bien y me va a permitir, primero, tener un control, un conocimiento situacional mejor que nadie. Porque si estoy con todos los actores, tengo acceso a todos los actores y todos los actores confían en mí, esto me va a dar mucho conocimiento. Y luego además es algo que yo voy a poder explotar. Es decir, si la crisis se hubiera seguido en Cataluña de forma más grave, pero el independentismo no hubiera tenido suficiente fuerza, ¿no? O fuera evidente que fuera fracasado, lo que de alguna manera,
tampoco cabe descartar que Rusia hubiera decidido ofrecerse al gobierno español para mediar y aplacar al independentismo. O sea que fácilmente también los hubieran podido vender, pero eso hubiera generado una dependencia también muy fuerte de Madrid y un debilitamiento de la posición de España en Bruselas, tanto en el marco Unión Europea como en el marco OTAN. O sea que jugar con todas las cartas y con acceso a todos, bueno, pues da ventajas en cualquier partida de cartas. Bien, pues vamos a ir terminando porque nos hemos puesto aquí a hablar. Nicolás es un gran conversador, como habéis visto, y da gusto hablar con él porque de estos temas sabe muchísimo y tiene un conocimiento profundo de asuntos internacionales, cosa que no se puede decir lo mismo de todos los analistas españoles que viven esto de forma los asuntos de España, a pesar de que es un país en una zona estratégica importante dentro de la Unión Europea, los viven de forma endógena, como si viviésemos aislados, ¿no? Y lo que pasa en España tiene influencia en el extranjero y lo que pasa en el extranjero tiene influencia en España. De ahí que la información internacional sea tan importante y yo insista tanto en ella en la contracrónica. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido un placer tenerte al otro lado y me consta que los contraescuchas piensan lo mismo que yo. No, pues me alegro mucho, encantado siempre de conversar contigo, Fernando. Es un gusto hacerlo en tu programa y también tomando unas cervezas y que nos permita luego grabar un vídeo más chisposo en la noche madrileña. En la calle, aunque hacía un frío ese día que era a ver si llega la primavera. Lo que tenemos es uno pendiente sobre el Mar Rojo, que por cierto, publicaste una cosita muy fina en El Español sobre este mismo tema, el Mar Rojo, que es un tema que se está trabajando mucho en el último mes. Que te sigo, Nicolás. Pues sí. sí, no, igual, un tema además que nos afecta directamente. De nuevo, ¿no? Es que pensar que España vive aislada es como mínimo es un grave error, ¿no? Si no es algo peor. Porque tanto en términos de nuestra prosperidad está muy relacionada con lo que suceda afuera. España es un país muy dependiente en algunas cosas, fundamentalmente en energía primaria. Entonces, solo por esa cuestión ya todo lo que suceda nos afecta muy mucho y entonces vivir, digamos, de espaldas a lo que sucede en el mundo, pues francamente es un grave error y además que hace que si tú no te haces la agenda, porque España tiene un problema ahí de indefinición de sus intereses nacionales, es que te la hacen otros, porque estamos en un contexto en el que o estás en la mesa o estás en el menú, ¿no? de la comida. O sea que más vale espabilarse porque es que si no, con el ajuste geopolítico que estamos ya viendo y que se va, digamos, a agravar en los próximos meses, años, va a haber muchas crisis, muchas turbulencias y en fin, va a haber que tratar de abordar eso de forma mucho más proactiva y ser capaces de ser mucho más estratégicos de lo que somos, ¿no? En nuestro pequeño tendencia a mirarnos el ombligo, que pasa en todos los países, obviamente, pero en el caso español a veces es un poco quizás excesivo. No lo podría haber dicho mejor, Nicolás. Pues nada, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos con Pizarro, que nos va a hablar de Biden y de ese amor que tiene este hombre por el proteccionismo. Un amor casi el mismo que el que tiene Trump. Comprar lo bueno y o barato allá donde se produzca implica satisfacción y o viabilidad. Comprar lo que se produce aquí, sea no bueno y o barato, no implica lo mismo. Tratar de sacar ventaja con aranceles crecientes para contrarrestar los pertinentes contraaranceles es de un cortoplacismo propio de políticos con urgencias que no entran en miramientos con nadie ni con el futuro, lo que es toda una garantía para contratiempos. El nuevo proteccionismo, indistinguible del viejo, traerá los mismos problemas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 31 de enero. Mañana estrenamos mes, mejor dicho, para que lo hagamos con más optimismo. El mes de febrero, el segundo del año, de las antiguas fiestas romanas de las Februa, las fiestas de purificación. No, ya va siendo hora de que nos purifiquemos de los excesos navideños. Muy bien, pues mañana, 1 de febrero, estaré de regreso. Hasta mañana.